Doctor Joan Vidal, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido a Hora 25. Muchas gracias. El doctor es médico especializado en rehabilitación, trabaja en el Instituto Guttmann en Barcelona y es una de las personas que mejor conoce las lesiones de médula espinal y las distintas patologías del sistema nervioso. Y, doctor, la médula espinal, es, para entenderlos, ¿es una especie de cable que transmite órdenes o tiene tiene vida propia de alguna manera? Tiene vida propia y como bien explicas, es una especie de cables, ¿no? Quiere decir que lo que transmite es toda la información que tenemos del cerebro, pasa a través de esta médula y sale al exterior. Estamos hablando del sistema nervioso central y la médula sería parte de este sistema nervioso central que conecta pues, el cerebro con el resto del mundo, en este caso del cuerpo humano. En ese sentido. Cuando se produce una lesión medular, ¿qué le pasa a la médula? ¿Se parte? ¿Qué le pasa? Según lo que sea la causa, ¿no? Pero indudablemente, seguramente produce una de las discapacidades más dramáticas que a uno le pueden suceder, ¿no? Que es la interrupción de las vías nerviosas y por tanto todo lo que es la parte motora, el movimiento y todo lo que es la parte de la sensibilidad, que muchas veces es peor y todo, ¿no? Que es decir, dejamos de sentir en aquellas partes del cuerpo que ha afectado aquella lesión. En función del nivel donde se produce la lesión, más arriba o más abajo, lógicamente afectará más partes del cuerpo. Es más grave si se parte por más arriba. Claro, que decir que hay que pensar que si se parte a nivel cervical, a nivel del cuello, afectará a las 4 extremidades. Si se parte a nivel pues torácico y más bajo, lumbar, afectará pues a las extremidades inferiores. Pero lo que sí siempre afecta, porque uno tiene la sensación de que cuando hay una lesión de la médula solo pues es la parte motora la que se afecta más. Pero hay muchísimas otras cosas que también quedan alteradas, como puede ser, por ejemplo, el control de los esfínteres, las alteraciones en la esfera sexual, alteraciones del sistema nervioso vegetativo, aquello que estudiábamos del parasimpático y simpático. Todas estas cosas quedan alteradas y es una de las graves consecuencias de una lesión, sea la causa que sea. Y, por ejemplo, órganos internos como el riñón pueden dejar de recibir órdenes del cerebro y quedarse paralizados. Claro. Lo que realmente actúa, el control de la médula, actúa sobre la vejiga y sobre los esfínteres que controlan la continencia. Es decir, cuando se pierde, se interrumpe lo que es la vía nerviosa, la vía a nivel de la médula, afectará directamente al que es el control de la vejiga y del intestino. Es decir, afectando estas dos grandes funciones. Por tanto, podremos tener incontinencia o podremos, al revés, tener una retención. No podemos miccionar. Y lo mismo pasa a nivel del intestino. De manera que uno a veces tiene la imagen de una persona que ha tenido un accidente de coche, que ha tenido la lesión de la médula, que va en silla de ruedas, y dices, tampoco hay para tanto, porque al final tiene una vida y más hoy en día, mucho más normalizada, pero bueno, hay toda una serie de afectaciones o secuelas que en muchos casos, la mayoría de los casos, serán permanentes y irreversibles, que es la situación un poquque de hoy en día. ¿No se puede arreglar una médula espinal dañada? Yo diría, en este momento, no. Y la respuesta tiene que ser extremadamente clara, porque lo que no podemos dar hay que ser realistas, y no dar falsas esperanzas de una patología realmente grave. Sin embargo, y aquí viene la segunda parte, que yo creo que es la parte más interesante, yo diría que en estos 10, 15 últimos años se ha producido una revolución en lo que es la investigación en sí, la investigación de la médula espinal y de los mecanismos que intervienen. Conocemos mejor todos aquellos aspectos neurofisiológicos que actúan en este tipo de lesión y empezamos a ver posibles líneas de investigación que pueden mejorar, seguramente curar no, pero mejorar un poquito la calidad de vida de estas personas. Y de manera que hoy en día yo ya me atrevo a decir, cosa que pues hace unos años lo decíamos con la boca pequeña, seguramente estamos en disposición, todos los grupos que nos dedicamos a la médula y a la investigación alrededor de este tipo de patología, a empezar a ver posibles mejoras en la calidad de vida de estas personas, mejorar la funcionalidad, dándoles pues que se muevan mejor, que tengan mejor sensibilidad, que tengan mejor control de los esfínteres, que tengan una mejor vida en general, de calidad de vida. Y esto es importantísimo. ¿Algún día los lesionados de médula podrán llegar a volver a caminar?
esto es la esperanza. Uno dice, antes de jubilarme, morirme, me gustaría verlo, pero también es verdad que creo que estamos aún un poquito lejos de ver la recuperación absoluta de lo que es la movilidad de las personas que en su momento tuvieron una lesión medular. Ahora bien, y vuelvo a insistir, no quiero dejar el discurso en dejarlo así. La gente tenemos esperanza, hay que invertir dinero, lógicamente, en investigación, que esta es la parte más importante, pero estamos muy en predisposición en este momento de encontrar ciertas soluciones y en eso estamos, y es seguramente una de las cosas más inspiradoras en nuestro trabajo diario. Veo que muy posiblemente por su experiencia médica le da pánico crear falsas esperanzas en los pacientes. Es lo peor, que decir, no olvidemos que cada día que sale una noticia en el periódico y suelen salir, o los medios de comunicación suelen salir de forma habitual, tenemos sobre el tema de la lesión medular y otras patologías neurológicas. Es decir, desgraciadamente no solo la lesión medular en este momento no tiene solución, sino otras muchas patologías del sistema nervioso central. Y al día siguiente tenemos cientos de llamadas de gente que dice, bueno, ¿cuándo me hacen a mí esta terapia? ¿No? Y esto realmente crea una frustración, unas falsas expectativas que yo creo que a la larga son perjudiciales de cara a lo que es manejarse, gestionar el día a día en una persona que tiene una lesión de este tipo. El paciente con una lesión medular sufre algún tipo de dolor físico. Sí, pensemos que casi más de la mitad, el 60% de las personas que han tenido una lesión medular, traumática o no traumática, que dice traumática por un accidente de coche y tal, pero también puede ser por un tumor, por un problema vascular, por una infección. Es decir, es que tenemos diferentes etiologías, causas posibles de lesión medular, sufren dolor. Un dolor que llamamos neuropático, que es relacionado con la afectación nerviosa. Sí. La percepción es la sensación de dolor, y esto es terrible, es decir, y además esta sensación de dolor que la recogemos en el cerebro, la tenemos en las áreas sensitivas, la expresamos, la hacemos consciente y realmente es un dolor en muchos casos insoportable. Y muchas personas, bueno, lo podemos comparar, las personas que hemos tenido algún dolor de muelas, el dolor aquel de muelas que es terrible, que parece que uno se va a morir, intenso, permanente y tal, pues este sería un dolor neuropático, que si pues imagínese uno que lo tiene a nivel de las piernas, a nivel del cuerpo, pues realmente es complicado, complejo y difícil de llevar. No hemos encontrado la manera todavía de bloquear esa sensación de dolor. Sí, hemos mejorado enorme y estamos en una fase extremadamente interesante. Es decir, no solo tenemos fármacos cada vez más que van más a la diana de este tipo de dolor, sino que hemos empezado a utilizar lo que se llama la estimulación cortical no invasiva. Estimulamos el cerebro de forma no invasiva. Y esto es muy bonito porque de alguna manera intentamos cambiar las sensaciones que hay a nivel del córtex cerebral, en la corteza cerebral, intentamos cambiarlas con estímulos eléctricos, estímulos magnéticos. Y esto es muy bonito porque realmente hemos conseguido modular parte de esta respuesta. Es decir, por tanto, combinando fármacos que en este momento pues están en el mercado y que los médicos en general manejamos con bastante eficacia, cuando no es suficiente lo podemos combinar con lo que son las técnicas que llamamos de estimulación cortical no invasiva, estimulación cerebral no invasiva, que son sencillas, relativamente económicas y que realmente han conseguido pues una disminución interesante de lo que es este dolor neuropático tan insoportable que ciertas personas padecen. ¿Hay prácticas de nuestro día a día en las que pongamos en riesgo nuestra médula espinal? Hay enormes prácticas de riesgo. Lo que pasa es que no nos damos de cuenta y seguramente los que vamos en coche o en moto, algunos que nos desplazamos en moto, yo soy el primero, que no somos conscientes de lo efímero que es todo esto, en el sentido que en cualquier momento podemos pasar en menos de un segundo, podemos pasar de una situación de normalidad, de extrema, el típico deportista y tal, a una situación de discapacidad
permanente. Es decir, que somos las conductas de riesgo, pues cualquier conducta de riesgo a nivel de la conducción, cualquier conducta de riesgo en el deporte, el lanzarse en aguas poco profundas, el hacer determinadas actividades que están de moda y que son preciosas, como es la escalada y tal. Tenemos accidentes de este tipo, del parapente, de esquí, de cualquier tipo de deporte. De manera que, en el fondo, actividades que seguramente las hacemos todos a lo largo de nuestra vida y que ni pensamos que esto pueda llevar a una lesión medular, pues estamos ahí. Lo que pasa que, afortunadamente, el número de personas que sufren esta lesión pues es relativamente bajo. Pero hay una cosa muy interesante, que esto, interesante no es nunca, es una lesión que no, interesante tiene poco, pero desde el punto de vista de catalogar, de estudiar, de poder avanzar en lo que es las soluciones posibles en las enfermedades neurológicas, la lesión medular en sí es un buen perfil de investigación y un buen perfil para poderlo estudiar y luego extrapolarlo a otras patologías. De manera que desde el punto de vista científico y médico, aunque sea egoísta por mi parte tal, hay un cierto interés en poder estudiar qué pasa con este tipo de lesiones. Desde el punto de vista social, indudablemente hay que olvidarse de esta enfermedad cuanto antes. Me sorprende enormemente, doctor, que usted, que está en permanente contacto con lesiones de médula espinal, vaya en moto. Quiero decir, yo iba en moto a todas partes antes, sí, hasta que asistí a un accidente en el que a un chico, un coche, le dio y le amputó una pierna, y para mí fue tan traumático que no me he vuelto a montar en una moto nunca en mi vida. Pues, y me sorprende que usted... Lo sé, soy consciente de ello y más confesaré, que decir, yo tengo 3 hijos y les tenía prohibido, yo toda la vida en moto y sigo en moto, y les tenía prohibido, lógicamente, cuando fueron mayores de edad, pues lo que hicieron fue pasar absolutamente de su padre, pues y hoy en día van los 3 en moto, pero los que nos gusta la moto, pues tal, y somos conscientes de que esto es un riesgo, pero bueno, no podemos, lógicamente, estar pensando continuamente de que tenemos que, pues bueno, normalizar lo que es la vida, si no, esto sería imposible. ¿Cómo se le comunica a un paciente que tiene una lesión de médula espinal que va a condicionar el resto de su vida? Sí, claro, no es fácil. Lo que llama la comunicación de las malas noticias, ¿no? Esto pasa mucho en oncología. Yo a veces nos comparamos mucho con los oncólogos, ¿no? Cuando uno tiene que decir, tiene usted un cáncer y tal, o tiene usted una lesión medular. No es fácil. Normalmente hay dos técnicas, la que llaman los americanos, generalmente, que son mucho más agresivos, directos, y que seguramente mediatizados o forzados por la situación legal del sistema mucho más punitivo de cara a los profesionales. El primer día, casi a la media hora de tener el accidente, dicen, oiga, usted no volverá a caminar nunca más. Es decir, nosotros, la versión europea o la versión española, y somos mucho más condescendientes, dejamos pasar como mínimo 2-3 meses antes, seguramente, de dar un pronóstico definitivo. ¿Y por qué tanto? Bueno, porque creemos, y esto con los psicólogos lo hemos hablado muchas veces, creemos que hay un proceso de adaptación a la lesión. Hay una fase inicial en que el paciente tiene ganas de morirse. Cuando tú le dices, no vas a volver a caminar, lo primero que se te ocurre es decir, me quiero morir. No. Pues, curiosamente, el índice de suicidios post una lesión medular es bajísimo. Es decir, son gente que ya tenía patología psiquiátrica previa, que lógicamente cuando se junta con una lesión de este tipo, pues es sumatorio el resultado final. Pero si no, la gente, tenemos una capacidad de adaptación espectacular, impresionante, y seguramente la gente joven mucho más que la gente mayor. Esto también a veces es curioso, ¿no? Pero la capacidad de adaptación a una situación de discapacidad como esta es mayor de la que nos pensamos. Entre otras cosas porque volvemos a aprender a vivir con una lesión de este tipo y volvemos a hacer cosas que no nos hubiésemos imaginado, ¿no? Y por tanto, a veces el no demorar, lógicamente, de forma meses y meses, ¿no? Sino explicarlo poco a poco y que vaya adaptándose y que vaya siendo consciente de la situación, pues seguramente la vivimos mejor. No hay una regla en estos casos, pero esta es la que solemos aplicar, y yo, que tengo una cierta
experiencia por edad en el tema, pues prefiero no ser tan agresivo en esta primera fase. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones de los pacientes con lesión medular? ¿Cuáles son las primeras preguntas que les plantean a ustedes los médicos? Sí, bueno, el volver a caminar es indudable, pero curiosamente hay un estudio que es un clásico y tal, que se les preguntaba a pacientes ya que crónicos, que llamamos que ya tenían más de 1 o 2 años de lesión medular, se les explicaba, oye, en el caso hipotético de que pudieseis volver a solucionar la médula, ¿qué es lo que primero te gustaría arreglar? Y entre nosotros, la primera respuesta que me vino a la cabeza es volver a caminar, y es lo que seguramente también se te vende. Pues sí, curiosamente no. Quiero decir, los esfínteres y la parte sexual es lo que realmente echaban más a faltar. Y bueno, pues por ahí es interesante este tipo de reflexiones, porque nos hacen cambiar. Seguramente a veces nos focalizamos mucho en volver a caminar, quizás un buen manejo de los esfínteres y un buen manejo de la vida sexual, por decir algo en este caso, pues a veces puede ser enormemente satisfactorio. A ver, los órganos sexuales quedan también inhabilitados. Quedan inhabilitados porque perdemos la sensibilidad. No quedan inhabilitados para poder ser padres ni madres. Las mujeres con una lesión medular podrán ser madres sin ningún problema, y los padres lo tendrán un poquito más difícil, pero hoy en día, ya después de 20 años, ya no se habla de la infertilidad en el hombre, porque tenemos mecanismos enormemente que han mejorado. Es decir, que nosotros que empezamos la primera unidad de sexualidad en discapacidad hace 35 años, ¿no? Sí, un montón de años. En los años entre 85 y 90 montamos esta primera unidad. Yo viajé fuera, en Australia, en Inglaterra, que tenían determinados artilugios y sistemas de estimulación, que fue muy divertido, y que para traérnoslos por aquí, y empezamos a estimular. Y en aquel momento empezamos con estas técnicas de estimulación para conseguir, en el caso del hombre, que se había perdido la capacidad de obtener una muestra de semen, pues con estas técnicas de estimulación conseguimos todas las que queríamos. Claro, esto cambió un poquito lo que fue el perfil, el panorama de personas, que mejoramos enormemente la calidad de estas personas pudiendo ser padres. Y hoy en día ya cualquier persona con silla de ruedas, pues bueno, pues ya ni le pregunta si es padre o no padre, porque ya lo das por sentado, que pues en su vida normal como la de todos, pues se plantee pues la descendencia. Y esto es bonito, y esto de alguna manera fue un hito. Yo creo, recordando que dices, ¿qué hitos en estos últimos 40 años o 30 años? Pues este realmente fue uno de los grandes hitos a nivel nuestro, a nivel español, lógicamente, en el europeo fue realmente una revolución este tema. Hoy en día, con las técnicas de medicina reproductiva, los grandes avances en lo que es las técnicas de fertilidad in vitro, etcétera, de los grandes centros que tenemos por aquí, pues casi, aún mejor, todo. Y en el caso de las mujeres con lesiones de médula espinal, me ha dicho que se quedan embarazadas y pueden ser madres. Pueden ser madres sin ningún problema. El mecanismo de la misma lesión produce lo que se llama un shock inicial, donde desaparece un poco la actividad refleja y por tanto el ciclo menstrual y el ciclo ovulatorio, pero después, superado los 6 meses, 1 año, ya vuelve a la normalidad y por tanto pueden perfectamente tener descendencia, tener hijos. El gran problema sigue siendo la capacidad que entendemos de respuesta sexual, de orgasmo. Hemos perdido la sensibilidad y por tanto la capacidad de orgasmo no existe. O por lo menos las manifestaciones son diferentes. Es lo que llamamos a veces orgasmo fantasma o paraorgasmo, que son sensaciones, en muchos casos satisfactorias, pero en otros casos pueden ser molestas, dolorosas y tal. Por tanto, no es fácil esto, llevarlo. ¿Usted ha visto evoluciones en pacientes que la hayan dejado sin habla? Muchas, y afortunadamente nos equivocamos enormemente a veces con los pronósticos. Es decir, que uno hay que ser, por eso siempre los que ya tenemos un poco de vista solemos esperar a dar el pronóstico definitivo, esperamos unas semanitas, meses para ver cómo evoluciona, porque muchas veces das un pronóstico a las 48 horas y luego te lo tienes que comer, que dicen, ¿no? Porque es difícil acertarla al final, porque a veces la plasticidad del sistema nervioso es impresionante. Esta capacidad intrínseca que tiene el sistema nervioso de cambiar, de adaptarse a un determinado tipo de lesiones, lo que llamamos esta neuroplasticidad, que hoy en día nos llenamos la boca porque tenemos neuroplasticidad
toda la vida, y esto es aplicable a todas las enfermedades, ¿no? Adaptarse quiere decir regenerarse. ¿El sistema nervioso se regenera? No, yo creo que hay que distinguir claramente lo que es la regeneración de la neuroplasticidad, de la plasticidad. La plasticidad es esta capacidad intrínseca que tiene el sistema nervioso de adaptarse. Hay un crecimiento espontáneo después de una lesión medular, pero claro, si no creamos mecanismos de nuevas conexiones, lo que llaman las sinapsis, nuevas sinapsis, es muy difícil que volvamos a conseguir funciones. Y la regeneración sería, claro, el renacer de neuronas y el regenerar tejido muerto, tejido nervioso lesionado. Esto es un concepto más complicado de producirse, pero sí que hoy en día podemos tener lo que se llaman cambios funcionales sin necesidad de reparaciones estructurales. No sé si me entiende, reparaciones de coser la médula, para entendernos, o de regenerar. Y podemos tener cambios perfectamente funcionales, es decir, mejoras funcionales, y es lo que llamamos una plasticidad buena, una plasticidad adaptativa. También podemos tener mala plasticidad, que a veces hay unas conexiones, nuevas conexiones que son malas, y esto produce dolor o produce movimientos raros, espasticidad, etc. Tanto nuestra función, siempre digo la misma, que los médicos que nos llegamos a la rehabilitación de este tipo de lesiones, lo que tenemos que hacer es guiar fenómenos de plasticidad correctamente, guiarlos correctamente. Y esto es lo que intentamos hacer el día a día. Si asistimos a algún accidente en el que sospechamos que quien lo ha sufrido puede haber sido víctima de una lesión medular, ¿qué tenemos que hacer? ¿Es verdad que es mejor no tocar al paciente? Es mejor no tocar, y es mejor llamar al 112, y hoy en día los servicios de emergencia están preparados para, además, los protocolos iniciales de recogida de pacientes que han tenido un traumatismo craneoencefálico, un traumatismo del vertebral, es la inmovilización absoluta. Por tanto, es mejor no tocar. Lógicamente, a ver, si el coche se está quemando y si hay riesgo vital o hay una hemorragia enorme, pues habrá que tocar. Pero en general, mejor no tocar, hablar con el accidentado, acompañarlo hasta que lleguen los servicios de emergencia, que son los que saben manejar este tipo de accidentes, y además lo hacen muy bien, porque seguramente en nuestro entorno tenemos unos servicios de emergencia que actúan y que llegan pronto al lugar del accidente, y además salvamos vidas y salvan vidas con esta actuación tan rápida. Por tanto, mejor no tocar. Doctor, usted es feliz con este trabajo. Hay una cosa que me sorprende mucho de ustedes, que están en permanente contacto con el dolor, con las malas noticias, en su caso además con algo que todavía no se ha conseguido curar, reparar la médula espinal. ¿Usted es feliz? Soy enormemente feliz, entre otras cosas, porque disfruto con el trabajo que hacemos, y además porque tenemos muchas compensaciones, porque uno diría, pero si no curáis nada. En general, en neurología curamos poco, es decir, diagnosticamos mucho pero curamos poco, y esto es uno de los grandes retos que tiene la neurología en general. Los de la rehabilitación, que nos dedicamos a rehabilitamos lo que podemos, pero el aliciente de vivir con el paciente, porque la gran ventaja que tenemos los que nos dedicamos a la rehabilitación de la médula espinal, que tenemos, seguimos al paciente desde el mismo momento del accidente hasta que se casa. Al cabo de unos años que nos explica que se ha casado, y en algunos casos vamos incluso a la boda, ¿no? Es decir, que es la cantidad de inputs y de cosas bonitas que pasan a lo largo de la vida de estas personas son un enorme aliciente para nuestra profesión. Y porque además somos un poco exclusivos, y no es un tema de egocéntrico narcisista por mi parte, ¿no? Somos pocos los que nos dedicamos a esto, y al final sabemos poco, pero somos los que sabemos más, y esto también te da un aliciente extra, y perdón por el atrevimiento, ¿no? La entendí perfectamente. Pero es de las cosas que seguramente de las especialidades que más aliciente tenemos y más al día a día, y que además conocemos la vida, obra y milagros de todos los pacientes, y cuando hablas de uno, pues sabes sabes cómo ha ido, sabes lo que ha hecho, si ha vuelto a estudiar, si no ha vuelto a estudiar, si está trabajando, si no está trabajando. No olvidemos que el mundo de la discapacidad es un mundo complicado, es un mundo que no tenemos aún en nuestra sociedad, aún tenemos muchas cosas que hacer, y la sociedad aún está muy lejos de ser sensible al mundo de la discapacidad en general, ¿no? Es decir, porque aquí hablamos solo de los aspectos más médicos, de investigación, que son indudablemente preciosos y que son los que nos dan aliciente a los profesionales más de la sanidad,
pero hay todos los aspectos social que no olvidemos, que es el gran reto que tenemos como sociedad, y sociedad avanzada, o cambiamos un poquito el chip de lo que es la discapacidad y cómo la afrontamos y qué medidas implementamos en nuestra sociedad, o lo tenemos crudo, que estamos muy lejos de llegar a sociedades tan evolucionadas como las nórdicas, por ejemplo, ¿no? Donde la discapacidad todavía sigue siendo, es un elemento que mucho más sensible en el día a día. Doctor Joan Vidal, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias a vosotros, buenas noches.